¿Qué tiene que ver Dios con poner y quitar reyes o gobiernos? Uno de los inventos más singulares es el del control remoto. ¿Compró usted alguna vez un televisor, un equipo de sonido? ¿Vio alguna vez las pistas de autos electrónicos manejados a distancia? Hoy vemos drones, aviones, el piloto automático de los aviones y de los vuelos comerciales y tantos inventos modernos manejados a distancia. Ese control, ese poder, esa precisión están en sus manos gracias a la tecnología. Antes, el más pequeño de la familia era el control remoto al que le pedíamos que fuese a cambiar los canales. Sin embargo, esto no es un invento reciente. Realmente la tecnología robotizada y transistorizada imita lo que Dios ha hecho por siglos. De manera perfecta, sin obstáculos ni fallas, Dios ha controlado galaxias, el mundo, a las naciones y al hombre por el mero designio de su voluntad. Dios tiene un plan y ejercita su soberanía para llevar a cabo ese plan que incluye aún lo que sucede hoy en el mundo. Los científicos le llaman a eso el fine tuning del universo. Y hoy nos preguntamos, ¿están las naciones bajo el control de Dios? Usted ve a las naciones con sus intrigas, espionajes, experimentos biológicos y se pregunta, ¿quién manda aquí? ¿Quién controla los poderes y a los poderosos de la tierra? Debemos temer a una guerra mundial que en una escalada de locura nos lleve a los dominios inhóspitos de la muerte, la enfermedad y el dolor humano. Estamos solo en las manos de gentes cuyo corazón está endurecido y cegado por el poder, por las alianzas y por sus intereses. ¿Será la historia conducida solo por las motivaciones oscuras de mentes y afiebradas? ¿O por los desvaríos de hombres embriagados de orgullo y impiedad? ¿Está Dios en control o le toman todos estos asuntos por sorpresa? Hubo un hombre que anhelaba participar con Dios del gobierno de las cosas de Dios. Este hombre era David, el pastor convertido en héroe nacional, rey ungido por Dios para servir al pueblo de Israel. El pastor, héroe, cantor y poeta fue usado por Dios para explicar que ante las pruebas, las guerras, las enfermedades, Dios es soberano. Dios es soberano en la ciudad, en el mar y en la montaña. El libro de los Salmos ha sido el libro más leído, usado y meditado de toda la Biblia, porque expresa los pensamientos y sentimientos de los hombres en momentos de triunfo y en momentos de fracaso. Son 150 poemas hebreos y cada uno tiene un tema, pero todos contienen alguna porción o de alabanza o de petición o de lamento ante el Dios de Israel. Y de los 5 libros que componen los Salmos, en el primer libro encontramos el Salmo 2. Es interesante que los editores del Salmo o del libro de Salmos colocaran el Salmo 2 inmediatamente después del contenido del Salmo 1. Y es que el contenido del Salmo 1 es una descripción del hombre que somete su vida a la ley de Jehová. Entonces el Salmo 2 realmente es la descripción de lo que Dios puede hacer con un hombre que hace eso. El Salmo 2 ofrece una respuesta a la pregunta, ¿por qué tiene Dios tanto interés en las naciones? Ese salmo era usado por los reyes de la dinastía de David el día que tomaban el poder. Con este salmo celebraban la coronación del rey. Si usted se pregunta por el mensaje de este salmo, tiene usted que leer el salmo varias veces y usted lo lee una y otra vez. Y cuando usted ha leído el salmo varias veces, usted dice, este salmo lo que nos dice es que el soberano Dios enfrenta la rebelión de las naciones por medio del gobierno de su Hijo. Veamos qué dice la primera parte del Salmo. La primera parte del Salmo dice que Dios es soberano. Por tanto, las naciones deben abandonar su rebelión. Versículos 1 al 6. ¿Le gustaría a usted estar en una sesión de superpotencias? ¿Qué planes harán? Bueno, pues en este momento va a estar ahí. Lea conmigo los primeros versículos los versículos 1 al 3. ¿Qué dice este pasaje? Dice el pasaje, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas?
Los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El salmista se llena de asombro frente a los planes de las superpotencias para derrocar al Señor y a su ungido. ¿Quién es el ungido aquí? Bueno, pues cada rey era ungido por un profeta. Si el rey obedecía a Dios, la vida de la nación sería próspera. O sea, no era prosperidad a cambio de dinero, era prosperidad a cambio de obediencia. El rey y el pueblo recibían el apoyo de Dios. Ahora, ¿qué podrían hacer las naciones frente a un rey y frente a un pueblo obediente? Nada. Pues Dios los prosperaba sobre los otros pueblos. Y esa es la promesa de Deuteronomio capítulo 28, por ejemplo, versículos 1 al 14. Por eso en el versículo 1 el salmista se maravilla que los reyes tomen consejo para hacer algo destinado al fracaso. Mira el versículo 3, dice que los reyes paganos se sentían amarrados al rey obediente. Y por ello, en consejo de guerra, deciden romper sus ligaduras, sus amarras, sus ataduras, su relación con este rey. Ahora, ¿qué responde Dios frente a eso? Usted y yo diríamos, los patos no le disparan a las escopetas. Mire los versículos 4 al 6. Mire los verbos. ¿Qué hará Dios? Dice, se reirá, se burlará, hablará, los turbará. Las relatividades de este cambiante mundo no le sorprenden a Dios porque Él es eterno, Él es firme, duradero, Él está en control. Dios mora en los cielos. El salmista reconoce que una vez el Señor, de pie junto a las orillas de la nada, hizo que surgiera el universo, desparramó las estrellas y los planetas por los cielos y creó el mundo del cual usted y yo somos parte. Esto es lo que significa el que mora en los cielos se reirá de ellos. Dios es soberano y nada puede tomarle por sorpresa. Mira el versículo 6. Pero además, sobre Sión Dios ha puesto su rey. Y sobre la bendición, y sobre él, la bendición para Israel. Y esa bendición no depende de lo que los reyes planean, sino de las eternas decisiones de Dios. Queridos amigos, ¿es este nuestro Dios? ¿Es este tu Dios? ¿Este es el Dios de tu historia personal? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es el Dios poderoso de las naciones? ¿El Dios al que tú oras? ¿El Dios que es soberano en la ciudad, en el mar y en la montaña? ¿En el que tú crees cuando la aflicción y el desasosiego visitan tu corazón? ¿Qué prueba necesitas para entender que Dios es soberano? A los creyentes generalmente decimos la oración respondida, y sí, es una gran prueba. Pero mira, otra respuesta que está aquí en el versículo, en los versículos 7 al 12. Dice en segundo lugar este pasaje que Dios es soberano porque su ungido gobernará las naciones. Versículos 7 al 12. ¿Por qué llegará el ungido a gobernar, según el versículo 7? Aquí se habla de un decreto. ¿Sabe usted cuál es este decreto? Déjeme que le cuente la historia de este decreto. Este decreto se encuentra en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. David le dijo a Dios, yo te construiré una casa, el templo. Pero Dios le respondió a David, yo te construiré una casa, tu linaje. Cuando el pueblo pidió un rey, Dios le dio a Israel como rey a un hombre como el que ellos querían. Era un hombre alto, guapo, valiente, el príncipe azul por el que suspiraría cualquier muchacha. Solo que este hombre le falló a Dios en grande. Saúl era el rey perfecto para un pueblo que se fijaba en las apariencias. ¿Recuerda usted 1 Samuel 12? Queremos un rey como las demás naciones, es decir, según las apariencias. Y Dios les dio un buen espécimen de la raza humana, solo que tenía un gran problema. Su corazón estaba desviado y estaba muy lejos de Dios. Y Dios le arrebató el trono a Saúl y su peor castigo fue quitar del trono a su descendencia. Pero había un hombre bueno, nada perfecto, pero sí recto, a quien la Biblia llama un varón conforme al corazón de Jehová.
Su apariencia no era impresionante, como la de Saúl, pero David fue elegido de entre sus hermanos para ser rey. Fue un hombre de guerra, y Dios lo usó para subyugar a muchos enemigos de Israel. Y cuando hubo derrotado a sus enemigos, segundo Samuel 7 dice que Dios comisionó al profeta Natán para que hablase a David y le dijera: tú no construirás casa porque eres un hombre de guerra, tienes sangre en las manos. Pero un hijo tuyo construirá el templo de Jehová. ¿Y qué hijo fue ese? Salomón. Pero no se queda ahí. Dios hizo a David una promesa extraordinaria. Le dijo que un descendiente suyo sería el rey sobre Israel para siempre. No por algunos años, como sucedió con los 40 años de Saúl, los 40 años de David, los 40 años de Salomón. Ese es un pacto que Dios hizo con David. Es el decreto al que se refiere el Salmo 2, versículo 7. Y la frase mi hijo eres tú es precisamente una cita del pacto con David. La frase aparece en 2 Samuel 7:14. Y el engendrar al que se refiere aquí no es físico, es llegar a ser hijo de Dios en virtud de haber sido instalado como rey. Es un sello de la aprobación divina. Y de esta manera el rey tiene derecho legítimo al trono porque puede comprobar que es de linaje davídico. Ahora nos preguntamos, ¿en quién se cumple de manera definitiva este pacto con David? ¿Quién sería rey para siempre? Jesús. Jesús desciende del linaje de David. Por esto, este pasaje se cita en el Nuevo Testamento aplicándolo a Cristo. Las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3 nos dicen que él es descendiente de David. Y Lucas 1:32 dice del recién nacido Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, su Dios, le dará el trono de David, su padre. En última instancia, él es el rey, hijo, de quien Apocalipsis 11:15 dice, reinará por los siglos de los siglos, y eso incluye a Israel, a las naciones y a la historia de tu vida. Sin embargo, este salmo de entronización tenía que ver con reyes históricos que vivieron muchos siglos antes que Cristo viniese. Pero indudablemente estos reyes anticipaban la venida del último gran rey del linaje davídico. En el versículo 8, Dios promete dar no solo a Israel, sino a todas las naciones un rey, su rey, Jesús. Nuevamente recordemos que Dios es soberano sobre las naciones. Mire lo que dice Amós, capítulo 9, versículos 6 y 7. Da testimonio de la soberanía de Dios. Este es un profeta, Amós, del reino del sur, que predicaba al reino del norte cuando el pueblo de Dios allá en el norte había abandonado el culto a Yahweh y era para todos propósitos prácticos un pueblo pagano. Pero mire que dice Amós 9, 6 y 7. Dice, él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir de Israel o a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Es como si Dios nos estuviese diciendo, yo soy soberano en la ciudad, en el mar y en la montaña. ¿Acaso no hice yo venir a los ingleses para que naciera Norteamérica? ¿No fui yo quien trajo a españoles para unirse con las etnias maya, azteca, inca, quimbaya, tihuanaco, de donde surgió el mestizaje de las Américas? Los pueblos vecinos vuestros, le dice Dios a Israel, sean amigos o sean enemigos, yo los formé, dice Dios. Y yo puedo convertirte en bendición para ellos. Yo puedo convertirte en luz a los gentiles, en luz a esas naciones. Cuando el Mesías venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es rey. Aún las naciones rebeldes confesarán el gobierno de Cristo. En el versículo 9, esta sujeción es descrita en términos duros. Dice, los quebrantarás como con vara, como vasija de alfarero. El alfarero no tiene lástima de las vasijas rajadas o malas. Son destruidas y ya, desmenuzadas. ¿Qué hemos de hacer si esto es así?
Recordar que la guerra no es el ideal divino. La guerra es el ideal de los príncipes que consultan contra Jesús, el ungido de Dios. Fue por la guerra y la sangre derramada por David que Dios pasó a Salomón, su hijo, construir el templo, según Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. ¿Qué es esto? Que Dios usa a hombres piadosos para transformar y para preservar por medios pacíficos instituciones, valores y tradiciones para que se conformen a la palabra de Dios. Por eso en los versículos 10 al 12 nos responden que el consejo del salmista es someterse a la autoridad del Rey, Hijo Jesucristo. Vea usted en estos versos qué es lo que el salmista recomienda a los reyes de la tierra. Les recomienda prudencia, versículo 10, recibir amonestación, 10, temor, versículo 11, alegraos con temblor, versículo 11, honrad al Hijo, versículo 12. La urgencia a someterse está expresada en el versículo 12 por lo inminente de su ira. Pero no para todos. Es Jesús un rey iracundo. Recuerda Habacuc 2:4. En un contexto similar a este se nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros somos los que confiamos en el Señor. Y aquellos que confían en el Señor son llamados en el versículo 12 como bienaventurados, dichosos, porque somos sus colaboradores. Parte de nuestra obediencia es buscar las formas de participar con Dios en llevar adelante su plan para las naciones. Los salmos son recitaciones de los atributos de Dios, es decir, sus propiedades esenciales, sus excelencias o las excelencias de su ser. Para eso es necesario que como iglesia celebremos su gloria a partir del contenido de estos salmos. En este salmo hemos estudiado su soberanía. Es que cuando David tenía un problema o estaba cercado de enemigos, se escondía de algún enemigo personal o en alguna situación difícil que incurriera a penurias, invariablemente derramaba su corazón ante Dios, contándole a Dios todas sus penas. Y luego a la mitad del salmo se detenía y empezaba a recitar los atributos de Dios. Dios, eres poderoso, eres grande, eres bondadoso, eres lleno de gracia. David decía al final del salmo, eres un Dios grande y estoy tan emocionado por lo que vas a hacer. De modo que enumerar sus atributos le traía a David un cambio en su carácter, un cambio en su estado de ánimo. Y el reto para ti hoy, y para mí también, es que cuando miremos los problemas, las situaciones angustiosas, los peligros, pensemos en el carácter de Dios. Enumeremos sus atributos y que eso sea una fuente de fortaleza para actuar, para hacer su voluntad y para cambiar de actitud. ¿Qué hemos visto en este salmo? Bueno, Salmo 2 dice que el soberano Dios enfrenta la rebelión de las naciones por medio del gobierno de su Hijo. ¿Cómo mueve Dios a las naciones? Bueno, Proverbios 21:1 nos da más o menos una respuesta cuando dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que él quiere lo inclina. Este es nuestro Dios, el Dios que es soberano en la ciudad, en el mar y en la montaña. Él es el creador de las naciones, el que puede darlas por heredad a su Hijo. Dios puede usar el control remoto para manejar al rey, pero le trae mucho más gloria a su nombre cuando tú y yo nos sometemos a él por amor y gratitud, y esto incluye al rey. Dios usa hombres piadosos para transformar, para preservar por medios pacíficos instituciones, valores, tradiciones, para que se conformen a su palabra. La historia está en las manos de Dios. Dios busca hombres piadosos que gobiernen sobre sus asuntos. Por eso las naciones deben abandonar sus planes de rebelión que empiezan en su vida, ahí en su casa, ahí en sus actos, y someterse a Cristo Jesús, el Señor y el Redentor de la humanidad. Ojalá que haya en esta audiencia hombres o mujeres que quieran gobernar con Dios sobre los asuntos de Dios,
empezando en su propia vida. Porque aunque te cueste creerlo, amigo, el Dios soberano hace su historia y la escribe pidiéndote que participes en ella. Tu historia está marcada en las heridas de la cruz. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en la soberanía de un Dios grande, poderoso, misericordioso, lleno de gracia, que ha encomendado a Jesús, nuestro Redentor, a quien llamamos Señor, el gobierno de todas las cosas, y por medio del cual nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Te damos gracias, Señor, y pedimos que en este momento haya personas que están escuchando este mensaje y que tú les toques el corazón para que puedan decirle sí a Dios hoy. Reconocer que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que resucitó para darles vida eterna. Y que esa vida está en su Hijo, Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén.